Hola, soy Evelyn Aro, estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo, carrera de Derecho, y esto es Proyectos de Investigación. En el video de hoy vamos a hablar sobre la metodología de la investigación y la unidad de análisis. Ahora bien, ¿cuál es la metodología de la investigación? La metodología de la investigación se refiere simplemente a un investigador diseñado sistemáticamente a un estudio para garantizar resultados válidos y fiables que respondan a las metas y objetivos de la investigación. La metodología de la investigación es en sí el método que utilizarás para resolver un problema de investigación mediante la recopilación de datos, utilizando diversas técnicas, proporcionando una interpretación de datos recopilados y sacando conclusiones sobre los datos a investigarse. En esencia, en sí, la metodología de la investigación es un proyecto de una investigación o estudio. En los factores que intervienen en la metodología de la investigación podremos encontrar, primero, datos a recolectar. Segundo, muestras. Tercero, métodos de recolección de datos. Y cuarto, análisis de información. En una investigación formal encontrarás un capítulo o sección de la metodología de la investigación que abarca los aspectos mencionados ya anteriormente. Es importante que una buena metodología explique no solo qué opciones metodológicas se tomaron, sino también por qué se hicieron estas. En otras palabras, al conocer que la metodología llevase a cabo podrá justificar el diseño de la investigación, mostrando que los métodos y técnicas elegidos cumplen con las metas y objetivos de la investigación, y de igual manera mencionar que proporcionarán resultados y porque serán válidos y fiables. Una buena metodología de la investigación proporcionará resultados científicamente sólidos, mientras que una metodología deficiente no lo hará. Ahora bien, ¿cómo elegir la metodología de la investigación que debemos seguir? Los objetivos de tu investigación tienen una gran influencia en la metodología de la investigación. Por tanto, el punto de partida para desarrollar la metodología de la investigación es dar un paso atrás y observar el panorama general de la investigación antes de tomar las decisiones metodológicas. Si los fines y objetivos de la investigación son principalmente de carácter exploratorio, es probable que debas de hacer una investigación cualitativa y por lo tanto podrás considerar métodos recolectivos de datos cualitativos, por ejemplo, entrevistas, métodos de análisis y de contenido cualitativo. Por el contrario, si las metas y el objetivo de tu investigación buscan medir o probar algo, es decir, son confirmatorios, entonces debemos decir por una investigación cuantitativa y podrás considerar métodos de recolección de datos cuantitativos. Por ejemplo, estas pueden ser encuestas y análisis estadísticos. Lo más importante es que siempre hay que empezar con las metas y los objetivos de la investigación. Todas las decisiones metodológicas se derivan de ello. La metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa y mixta son diferentes tipos de metodologías que se distinguen por centrarse en la palabra, números o ambos. Se trata de una simplificación excesiva, pero en un buen punto de partida para entenderlo. La investigación cualitativa se refiere básicamente a la investigación que se centra en la recopilación de análisis de las palabras escritas o habladas y datos textuales, mientras que la investigación cuantitativa se centra en la medición y en la comprobación mediante datos numéricos. El análisis cuantitativo también puede centrarse en otros datos más suaves, como el lenguaje corporal y los elementos más visuales. En cambio, la metodología de los métodos mixtos intenta combinar lo más de las metodologías cualitativas y cuantitativas para integrar las perspectivas y crear una imagen rica de datos. Ahora bien, ¿cómo haremos un diseño de muestreo? El diseño de muestreo es una de las etapas de la metodología de la investigación y consiste en decir cuál va a ser la muestra. Hay muchas opciones para elegir una muestra, pero los datos principales de diseño de muestreo son los muestros probabilísticos y los no probabilísticos. A ver, ahora sí, el muestreo probabilístico significa que utiliza una muestra completamente aleatoria del grupo de personas que tiene interés. Esto se denomina una población. Al utilizar una muestra completamente aleatoria, los resultados de tu estudio serán generalizados a toda la población. En cambio, en el muestreo no probabilístico, no utiliza una muestra aleatoria. Por ejemplo, podrá implicar el uso de muestra de conveniencia, lo que significa que será una entrevista, una encuesta a personas a las que no tienen acceso. Tal vez estas pueden ser a los amigos, familiares, compañeros de trabajo, en lugar de muestra verdaderamente aleatoria que podrán ser difícil y de lograr el objetivo. Con la muestra no probabilístico, los resultados no suelen ser generales. En los métodos de recolección de datos,
podremos encontrar las entrevistas, los grupos de discusión virtuales o presenciales, las encuestas, las observaciones, los documentos y registros y los estudios de caso. Una vez que se ha seleccionado un método de estos, la recolección de datos depende en sí de los objetivos generales de la investigación, así como de los aspectos prácticos y las limitaciones de recursos. Por ejemplo, si tu investigación es de carácter exploratorio, los métodos cualitativos como las entrevistas y los grupos de discusión serán probablemente los más adecuados. Por el contrario, si tu investigación tiene como objetivo medir variables específicos o probar hipótesis, las encuestas en gran escala que producen grandes volúmenes de datos numéricos serán probablemente más adecuados. Ahora bien, pasaremos a la unidad de análisis, que es aquel fragmento o documento o comunicación que se toma como elemento que sirve de base para la investigación. Según el autor Gobeta, nos dice que es una definición abstracta que se denomina el tipo de objeto social al que se refieren las propiedades. Esta unidad se localiza en el tiempo y en el espacio, definiendo la población de referencia a la investigación. Según Guitán, manifiesta que las unidades de análisis son aquellas unidades de observación que seleccionadas de antemano y reconocidas por los observadores en el campo y durante el tiempo de observación se constituye un objeto de codificación de categorización en los registros construidos de tal efecto. Cabe reconocer múltiples unidades de análisis en los sistemas de observación dependiendo del marco teórico de que sea parte. La hipótesis se lo plantea los objetivos de la investigación y las características, por ejemplo, ocurrencia temporal continua o discontinua de los fenómenos ya observados. Ahora bien, vamos a hablar sobre las características de la unidad de análisis. Estas deben ser claramente definidas en un protocolo de investigación y el investigador debe obtener la información a partir de la unidad que haya sido definida como tal, aun cuando para acceder a ella haya debidamente que recorrer a pasos intermedios. También, esta nos dice que corresponde a la entidad más representativa de lo que va a ser el objeto de estudio. En una mediación, se refiere al quién es el objeto del interés y de una investigación. La unidad de análisis parte de descartar el verbo de los respectivos objetivos específicos de la investigación, la cual permitirá generar interrogantes en las cuales serán establecidas como guión de entrevista para obtener la información requerida por los informantes claves ya seleccionados. Las unidades de análisis pueden corresponder en las siguientes categorías o entidades. Pueden ser en personas, grupos humanos, poblaciones completas, unidades geográficas determinadas, eventos o interacciones sociales y entidades intangibles susceptibles para medir. Si llegaste a esta parte del video, agradezco por tu atención y esperemos que la información te sea de utilidad en tus proyectos de investigación.